El Ancasti Podcast. Los seres humanos formamos parte de la economía en cada aspecto de nuestra vida. Cada elección que hacemos tiene implicaciones económicas basadas en nuestras creencias. Por eso, este podcast es una invitación del licenciado Marcelo Altamirano a entender aquellos conceptos básicos del complejo universo de la economía. Entendiendo economía. Este episodio es auspiciado por Hotel Ancasti, una propuesta única y moderna para que tu estadía en Catamarca sea inolvidable. Episodio 1. ¿Qué es la economía? Bienvenidos a este primer episodio de Entendiendo Economía. Soy Marcelo Gallo, periodista de Ancasti, y en este momento estoy junto al licenciado en Economía Marcelo Altamirano para debatir sobre este primer episodio cuyo título sería en principio ¿qué es la economía? Marcelo, muy buenos días, bienvenido a este espacio. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de debatir cosas que a uno le gustan y que supone que la entiende. Vamos a ir mechando lo que es la parte teórica en la cual vos nos vas a ir dando pistas en función de tu experiencia y de tu profesión con la situación práctica particular, por ejemplo, que vive la Argentina. Pero el disparador primero sería ¿qué es la economía y cuál es su diferencia con la ciencia económica? Perfecto. Primero que hay que tratar de entender en esto es que la ciencia económica es un método de abordaje de la conducta de las personas en cuanto seres que hacen transacciones, digamos. Es básicamente eso. Entonces, cuando vemos eso, tenemos que distinguir algo que es muy particular. Primero, que las cosas van a suceder en términos propios independientemente de lo que diga la ciencia económica. Esto nos lleva a un punto que es central, que es entender también que la ciencia económica es incapaz de emitir leyes de conducta. Justamente por eso, porque como las personas toman decisiones todos los días de distinta naturaleza, difícilmente las podamos modelizar como hacen el resto de las ciencias y darnos cuenta que ante cada circunstancia reaccionan de determinada manera. Entonces, se acostumbra a pensar de que la ciencia económica dice, por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda. Bueno, no es tan cierta. Se supone que las personas toman siempre decisiones racionales, por ejemplo, que nunca se equivocan en el sentido de que obtienen de cada situación el máximo beneficio. Eso en el plano teórico. Claro, entonces no es tan cierto. Entonces, cuando vos mirás la ciencia económica, bueno, tiene una serie de metodologías, de cosas para tratar de estudiar. Ahora, no quiere decir que lo que emana en términos de conceptos, en términos de conductas, teorías o comportamientos, sea estrictamente cierto. Por una sencilla razón. No hay posibilidad de experimentar y cada vez que se hace algo a partir de una acción en términos de cualquiera de los sectores de la economía, no sabemos a ciencia cierta cómo pueden llegar a responder el resto de los sectores. El actual gobierno nacional tiene un planteo teórico ya, digamos, prácticamente conocido por todos porque es un poco el caballito de batalla en cada una de sus declaraciones y uno de sus principios fundamentales es, digamos, como logro a alcanzar es o el déficit cero o mucho mejor el superávit fiscal. Sin embargo, a veces este logro se sacrifica en el altar de los padecimientos sociales. Es decir, esto en el plano teórico, digamos, está muy bien tener un superávit fiscal en una economía de un país, pero hay que ver la otra parte también, es decir, en la vida cotidiana, cómo impacta las políticas para llegar a ese déficit cero o superávit fiscal en la vida cotidiana de la gente. Claro, lo que pasa es que cuando yo pongo esos principios, digo, bueno, hay que conseguir a rajatabla el equilibrio fiscal, digamos, y entonces lo que me olvido cuando me pongo a mirar la ciencia, porque vamos a tratar de ir caminando ese camino. Me paro un ratito en la ciencia para salir después de lo que hace la gente. Sí. Cuando vos te paras en lo estrictamente científico y decís, bueno, ¿qué es el déficit fiscal? Bueno, es el resultante de la relación impuestos versus gastos. Digamos,
si los impuestos son iguales a los gastos, vos estás en equilibrio fiscal. Pero también yo puedo decir si los gastos están iguales a los impuestos. Si bien estoy diciendo lo mismo en términos de la igualdad, no lo estoy diciendo en términos del énfasis en el cual siento mi presente teórico. Entonces digo, bueno, ¿cómo sería una situación de superávit fiscal? Bueno, que los impuestos fuesen más que los gastos, pero también podría decir que los gastos fuesen menos que los impuestos. Entonces, cuando yo digo una cosa de esa naturaleza, estoy diciendo cuál es la intencionalidad de la política pública. Es decir, si yo lo que quiero es reducir los gastos para tener superávit fiscal, es distinto a si quiero aumentar los impuestos para tener superávit fiscal. Entonces, ahí es donde cambia y por eso después surge la pregunta, ¿a costo de qué yo voy a obtener el superávit o déficit fiscal? Y a su vez también comienza a aparecer, en el caso de países como la Argentina, que nosotros tenemos socios desde el punto de vista de la distribución, que es lo que afecta el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo te diga, mira Marcelo, nosotros tenemos superávit fiscal porque tenemos impuestos mejores que los gastos. Perfecto. Pero ¿sabes por qué lo hacemos? Porque tenemos que pagar deuda. Entonces allí ya entra otro condicionante que es propio de la transacción económica en términos de tener un socio, en este caso de la Argentina en particular, y a partir de gobiernos que toman deuda, tenemos un socio en ese sentido. Y también lo tenemos cuando emitimos en función de solventar ese déficit. Entonces, lo que te dice la ciencia no es tan directo. Tengamos por lo menos la duda respecto de si resolviendo el problema del déficit fiscal nosotros resolvemos el resto de los problemas. Por allí esta reflexión nos lleva a pensar hasta qué punto siempre quienes ejercen algún tipo de responsabilidad institucional en el manejo de la economía, de un gobierno, tienen que aferrarse a principios teóricos, casi en algunos casos de índole fundamentalista, o también hay espacio para el lugar a un pragmatismo, es decir, para ir viendo cómo ese comportamiento social que la ciencia no puede determinar fehacientemente está influyendo sobre la economía y por eso se van tomando ciertas decisiones. Pongo un ejemplo. En este gobierno nacional que tiene una postura clara respecto a que el mercado regula todo y lo hace bien, que no puede haber ni siquiera fallas de mercado, sobre la marcha han tomado decisiones intervencionistas. Por ejemplo, liberaron el precio de las prepagas y ahora están haciendo todo lo posible por limitar e incluso retrotraer los aumentos. O por otro lado, el tema de los precios, influyendo en los supermercadistas o diciendo en principio las paritarias son libres, que se regulen porque es un acuerdo entre privados y ahora están poniéndole un tope. Es decir, son en un gobierno que lleva digamos, la cuestión teórica tan a fondo, hay rasgos de pragmatismo que van aplicando sobre la marcha. Hay que buscar un equilibrio. ¿Cómo se logra eso? ¿Qué sería lo ideal, digamos? Ciencias puras, a veces ni la matemática. No hay manera de pensar teoría económica sin pensar de que detrás de los procesos de enunciación teórica no existen posiciones respecto de nuestra cosmovisión de la vida, digamos. Es decir, nosotros miramos la vida de acuerdo a nuestras condiciones y los procesos teóricos que hay en la ciencia económica obedecen a ese tipo de cosas. Ahora, lo que pasa es que en el modelo económico, cuando uno mira estas cosas, y ya me vuelvo a entrar en la parte teórica, en la parte de la ciencia, uno dice, bueno, en la economía hay una serie de precios que son fundamentales. El salario, el precio de las tarifas y de los combustibles, el precio de las divisas extranjeras, es decir, el tipo de cambio, el precio del dinero interno, la tasa de interés. Es decir, hay una serie de precios que son claves. Entonces, ¿qué le pasa al gobierno? En términos teóricos dice, bueno, vamos a liberar y que el mercado acomode. Entonces, puesto en máximas muy comunes es cobrar lo que quieras, vender lo que puedas. Entonces sería libre, listo. Ahora, si aparte de eso, para poder regular la macro, yo tomo una de esos precios, de esas variables que te dice que son los precios de la economía, y digo, bueno, voy a anclar acá porque si yo dejo que todo funcione es una espiral inflacionaria imposible de contener. Entonces voy a anclar el tipo de cambio y voy a anclar los salarios. Entonces, ¿qué pasa? El resto de los bienes comienza, digamos, a actuar en función de este mercado y de poder de negociación. Entonces yo te subo todo lo que puedo. Ahora, cuando yo empiezo a subir las prepagas todo lo que puedo, subo los precios del alimento todo lo que puedo y el salario está fijo,
me va quedando poco para pagar actualización de tarifas, poco para pagar actualización de gastos en la defensa. Entonces, lo que le termina pasando no es que tengan que ser pragmáticos, sino que la actividad económica no se corresponde con el modelo científico. La actividad económica, los agentes comienzan a tomar decisiones en ese espacio jurídico y esas decisiones condicionan el preconcepto teórico. Entonces, vamos a poner un techo a las prepagas. Bueno, hay que verlo, Marce. Sí, hay que verlo cuando funcione, porque lo que te están diciendo, vamos a retrotraer los precios a diciembre del 2023. ¿Eso qué quiere decir en términos criollos? Que no va a haber el 200% que aumentaron las prepagas. ¿Cuánto va a haber? No, bueno, solamente el 70%, que fue la inflación de enero a abril. Bueno, pero ¿soporta el salario un 70% de aumento en las prepagas? Digamos, el salario de esas clases medias, ¿soporta eso? Y que en abril le aumente la luz el 100%, el gas el 35%. No lo va a soportar. ¿Por qué? Porque el salario sigue estando quieto en términos reales. Entonces, hubo aumentos nominales, pero en términos reales sigue estando quieto. Entonces, el problema lo tienen desde el mismo marco teórico. Es decir, yo no puedo mezclar libertad absoluta de mercado con anclaje en variables. Eso es distributivo. Entonces, les va a terminar pasando lo que está pasando. En uno de los discursos más importantes que ha tenido Milei en el foro de Davos, él se presentó, digamos que es un foro donde están las potencias centrales, los principales grupos económicos, es un foro absolutamente procapitalista, incluso con muy pocas críticas al capitalismo, que es un sistema, por cierto, hegemónico a nivel mundial, pero hay algunos foros en los que se los discute críticamente. El foro de Davos no es eso. Sin embargo, Milei aparece como representante de lo que él denomina la escuela austríaca, y me gustaría que cuentes un poco qué es eso, y hace una crítica incluso, como diríamos habitualmente, por derecha al foro de Davos, diciendo que prácticamente con algunas decisiones que se están tomando a nivel gubernamental están dando paso al socialismo. Esto ha impactado, digamos, es novedoso. Si bien hay personas o dirigentes que tienen este discurso, quizás sea la primera vez que un presidente de una nación de relativa importancia como es Argentina plantea este tipo de cuestiones. ¿Cómo se entiende eso y qué significa la escuela austríaca dentro de lo que es la teoría económica? Mira, yo creo que esta suerte de hablar de la escuela austríaca, de Hayek, Mises y toda esa gente, hay que mezclarla también con Rothbard y otros más, que no son precisamente la escuela austríaca, porque me parece que más que nada es una pantalla en términos teóricos. ¿Qué supone la escuela austríaca, digamos? Es que el Estado, en términos de primo inter pares de los agentes económicos, si vos podrías decir en la teoría económica, uno dice hay agentes económicos. Está el Estado, están los industriales, están los consumidores, están los productores agropecuarios, están los intelectuales. Y uno podría decir hay una serie de agentes y armar un modelo a ver cómo interactúan esos agentes. Lo que dice, en términos generales, la escuela austríaca es que el Estado debe ser mínimo, que lo que hay que dejar fluir es las fuerzas de los demás agentes. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es ser anarcocapitalista, que es un poco la definición más central en términos prácticos. Y eso significa directamente la no existencia del Estado, que es muy distinto a lo que planteaba la escuela austríaca. Escuela que, por cierto, no, digamos, está en los anaqueles de todas las bibliotecas de teoría económica, ya lo charlaremos, está como planteado en algún punto de esta serie de salidas, lo que son las escuelas económicas, digamos, que no se utilizó nunca, digamos. Es un ropaje. Solo un planteo teórico. Es un planteo teórico que tiene que ver incluso más que con la teoría económica, sino con una posición filosófica respecto de la vida, digamos. Es decir, y que en algunos puntos tiene anclaje, porque vos fíjate que, digamos, tiene anclaje en otro sentido. Vos fíjate que nosotros, suponte que vos tenés un accidente X, cualquiera. Entonces uno diría, bueno, debe haber una historia clínica de Marcelo Gallo, debe haber impresiones de su diente para reconocerlo, no sé, etc. Eso no está en el Estado hoy, por ejemplo. Está en el sistema privado. Todo ese sistema de registros, por ejemplo, tienen más datos, las tarjetas de crédito, ese tipo de cosas,
que el Estado mismo en términos de datos personales, movimientos bancarios, etc. Entonces, uno podría decir, el Estado como Estado no está ahí, pero toda la información personal sí está en otro lugar. Entonces, digamos, en ese término lo plantea la escuela austríaca, es decir, que las personas son libres por libertad propia de decidir. Lo que pasa es que después no coincide. Claro. Ahora, cuando él hace este planteo, lo está haciendo porque me parece que también está sucediendo en el mundo una cuestión más compleja. Ahí nos salimos un poco de la teoría económica y de todo eso, sí. y entramos más en un mundo que los últimos filósofos, digamos, y sociólogos están diciendo que es un mundo sin fe casi, digamos, porque las condiciones le demuestran. Digo, un español que hoy tiene 2 posgrados vive en un piso de 30 metros cuadrados y su padre, que es analfabeto, construyó una finca completa. Es decir, se está mostrando que las generaciones, que hoy son los centennials, digamos, tienen menos esperanza en términos de realización económica que las generaciones anteriores, lo cual es una ruptura en términos del ciclo del capitalismo. Es decir, siempre supuso de que la generación posterior era una generación que estaba mejor en términos económicos que la generación anterior. Entonces, un mundo sin fe. También un mundo sin red, digamos, porque no hay dónde anclar todo este tipo de cosas. Por eso el volumen de expectativas que tienen este tipo de gobierno. Y por último, un mundo sin ley. ¿Por qué? Porque todo eso hace que se rompa el contrato. Que es lo que yo te decía, si está escrito el contrato nosotros como Constitución de que tenemos determinados derechos, determinadas garantías, etc., cuando yo construyo un mundo de esa naturaleza, termina siendo un mundo sin ley. Fíjate lo que está diciendo Giorgia Meloni, lo que dice Urban en Ucrania, lo que dicen los propios ingleses en términos de la generación, de cómo vincular las nuevas generaciones a este proceso. Suma a todo eso el mercado del trabajo, que es un mercado que está cambiando en forma determinante. Esto que vos planteás encierra una paradoja también, ¿no? Y en el caso del actual presidente de la Nación, él dice que el Estado es una organización criminal y es el jefe de Estado. Es decir, ¿cómo se resuelve esa contradicción? Es que es muy complicado. Vos fíjate que en la misma semana el ministro de Hacienda, que lo que quiere resolver es el problema justamente del anclaje de esas variables. Entonces, si yo anclé salarios y anclé tipo de cambio, lo que necesito ahora fundamentalmente son dólares en las cuentas, digamos. Entonces fue a Estados Unidos, convencido de que el FMI le iba a habilitar su cuota aparte, le dijeron que no, y entonces le comentó a los bancos y a los inversores estadounidenses que las cosas acá iban bien, nada más que la gente no creía. Entonces la gente creía que las cosas iban a ir mal y por eso seguían las presiones inflacionarias, las presiones recesivas, etc. En la misma semana, el presidente deja de creerle a su ministro de Hacienda y le dice a los empresarios en Yao Yao, al que hiciste vos referencia, que estaba bien evadir, hiciera en negro mejor. Digamos, estaba bien fugar los dólares, hiciera en negro mejor. Entonces, cuando vos tenés ese marco de contradicción, está claro que el cuerpo teórico no existe. El cuerpo teórico que viene de esa escuela austríaca, no, en realidad es anarcocapitalismo, donde es medio sálvese quien pueda. Ahora, el tema es que socialmente eso no está incorporado. Claro. La ciencia económica también de alguna manera plantea determinados principios en general más allá de las escuelas respecto de cómo debería funcionar una economía, plano teórico, ideal. Pero también es importante porque por ahí no se tiene en cuenta, y sobre todo por ahí los dirigentes políticos, a mí me parece, una opinión personal, no tienen en cuenta que en la determinada aplicación de un plan económico no siempre ganan todos. Es decir, es como decir, vamos a aplicar todo esto porque si le va bien, nos va bien a todos, y por ahí tomar, digamos, decisiones desde el punto de vista económico implica siempre transferencias de ingresos desde un sector hacia otro. ¿Es así? Siempre el problema es la distribución, siempre. Ahora, me parece que también gobiernos anteriores, cuando vos los mirás en perspectiva y en parte de la realidad, cometen errores de diagnóstico. Es decir, no se puede pensar de que la economía va a funcionar y va a crecer siempre estimulando el consumo. No se puede pensar así. ¿Por qué? Porque si vos no estimulás también el ahorro para que haya inversión que satisfaga ese consumo e incorpore recursos al proceso productivo, estás errándole también. Entonces, no se puede pensar en economías
puro, incentivemos el consumo, la plata en el bolsillo de la gente como lema, no es consistente en términos dinámicos. Sí, los economistas tenemos que siempre pensar en términos dinámicos, no podemos pensar solo de corto plazo. Entonces, hacer políticas de consumo no es tan dinámico en el largo plazo. Tampoco es dinámico que sea todo ahorro y especulación financiera, ¿sí? Entonces, hay que ir por esa parte. Lo que pasa es que me parece a mí que hay ciertos atrasos y ciertas cuestiones en términos de reivindicaciones que complican un poco el panorama. Quizá en algún punto después las podamos ampliar, este tipo de cosas. Pero a mí me parece que existe potencialidades para estar mejor. Lo que me parece que hay que discutir antes de discutir teoría económica y todo eso es un poco el cierre de esto en términos del contrato. Si no tenemos un contrato que estipule claramente que los procesos distributivos, viste de lo que se charla, de una de las cosas que dice el gobierno, dice, le vamos a devolver el 15% para que la distribución del PBI sea un 60% para los empresarios y un 40% para el trabajo. Bueno, eso te está diciendo de alguna manera cuál es el contrato que se quiere escribir. Una vez que se escribe ese contrato son las cosas que me parece son irreversibles. Por eso hay que entender mejor que la economía es una lucha por la distribución del ingreso. La ciencia económica tiene que entender que eso es lo que tiene que estudiar. Y lo que ha pasado ya para ir finalizando, en estos 4 meses, una enorme transferencia de ingresos en desmedro de los sectores asalariados y jubilados. Y no solo eso, hay un grafiquito que me gustaría que en algún momento lo podamos poner en esta pantalla, es cómo vos mirás cómo el precio de la canasta básica alimentaria tiene una conducta más o menos creciente y vos ves cómo cae el salario real. Entonces ahí vos te das cuenta que los que ponen los precios mantienen su nivel de rentabilidad, mientras los que aceptan los precios pierden. Entonces ahí se ve todo. Marcelo, muchas gracias por tu participación y nos estaremos reencontrando en Entendiendo Economía. Perfecto, muchas gracias. Este episodio fue auspiciado por Hotel Ancasti, una propuesta única y moderna para que tu estadía en Catamarca sea inolvidable. Entendiendo Economía es un podcast original de Ancasti narrado por Marcelo Altamirano. Narración, guión y producción, Marcelo Altamirano. Presentador invitado, Marcelo Gallo. Dirección, Gaby Castro. Producción general, Consuelo Altamirano y Gaby Castro. Diseño sonoro e ilustración, Agustina Brandán. Presentación y créditos, Ezequiel Soria.